Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy tenemos, como de costumbre, otros temas interesantes para compartir con ustedes. Ley de derechos del paciente. Y también vamos a tratar de vincularlo con lo que significa el contenido de lo que es la muerte digna. Creo que va a ser interesante como para que lo compartamos bien entre ustedes y nuestros invitados de hoy, nuestras invitadas de hoy. La doctora Marisa Sandra Eisenberg, que es abogada, y Mercedes Jones, que es socióloga. Un poco el currículum de Marisa: es abogada especialista en Derecho Civil, pero diplomada en Derecho de la Salud, importante el tema, asesora legal del Hospital de Pediatría Garrahan, fue asesora en la Cámara de Diputados de la Nación y los Ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un currículum realmente extenso como para justificar y avalar que podamos hablar del tema en particular. Y Mercedes Jones, que es socióloga, coordinadora de Paradigma 21, Alianza para la Incidencia Colaborativa en Salud, presidente de la Fundación Cambio Democrático y miembro de la Comisión Directiva del Foro del Sector Social, y ainda más. Así que creo que estamos con posibilidades de hablar sobre el particular. Mis estimadas amigas y doctora, socióloga, le voy a poner doctora también. Así somos todos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, por supuesto. Hablemos un poco de esto de los derechos del paciente. Antes de hablar de los derechos del paciente, le voy a contar un poquito cómo nace esta inquietud para trabajar junto a Mercedes en el tema de los derechos del paciente. Nosotros conformamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un observatorio de salud que tuvo un anclaje estratégico en la facultad que tiene que ver con el área de extensión universitaria. Correcto. Esto es la salida de la universidad hacia el exterior. Porque hubo muchos años en donde nosotros trabajamos temas referidos al derecho de la salud que quedaban encerrados dentro de los claustros universitarios, y nos pareció que era una excelente oportunidad para sacar este tema hacia la afuera de la universidad. Y sacarlo afuera por una razón específica, por una razón de peso, que fue analizar cómo crecieron los índices de judicialización en materia sanitaria y cómo esto conformó dentro del ámbito del equipo de salud una actuación tendiente, esto que se llamó medicina defensiva, tendiente a blindar su actividad, deshumanizando la relación asistencial. Esto nos generó una profunda preocupación. Empezamos a trabajar en el ámbito de los derechos y sobre todo en el ámbito del ejercicio de los derechos con responsabilidad. Una de nuestras actividades fue contactar a Paradigma 21, ponernos en contacto con ellos y empezar a ejercitar juntos el trabajo sobre la concretización efectiva de los derechos de la salud. Vamos a acá tenemos la parte legal, la parte normativa, ahora entramos en la parte sociológica. Entonces, ¿cómo se integra esta parte a esto que estaba hablando la doctora? Sí, en realidad yo no estoy acá como socióloga, diría que como paciente. En realidad la voz del paciente no está contemplada en los espacios donde se comunica a la sociedad los temas de la salud. Por lo tanto, hace unos cuantos años atrás, un grupo de organizaciones comenzamos a darnos cuenta el derecho del paciente hay que ejercitarlo en la situación específica, cuando el paciente, familiares y cuidadores están en situación de enfermedad y están en el hospital o en un centro asistencial. Y allí, cuando la persona recibe el impacto de un diagnóstico de una enfermedad grave, no hay capacidad de reacción y no hay capacidad de ejercicio de derechos. Sí, como decía Marisa, no hay un trabajo de toda la comunidad, empezando por el sistema de salud y el equipo de salud, de reconocer estos derechos. El primero, el derecho a la información. El derecho a la información segura, clara, precisa. ¿Por qué? Porque está demostrado a nivel internacional que aquellas pacientes, aquellas personas que tienen información o que por lo menos pueden conseguir información, están en mejores condiciones para asumir esto de derecho con responsabilidad. Hacerse cargo, conocer lo que le pasa y preguntar qué tengo que hacer y qué me pasaría si no lo hago.
¿Cómo se han manejado como para ubicarlos y establecerlos dentro de lo que puede ser una normativa para establecer jurídicamente este derecho de la gente a poder tener esta información y todas las demás cosas que vinieron como consecuencia del dictado de esta ley? La ley que lleva el número 26.529, la Ley de Derechos del Paciente, garantiza en términos generales algunos aspectos que ya estaban plasmados en otras normas. Constitución Nacional en su artículo 19, y lo que se garantiza a través de esta ley es el derecho al ejercicio de la autonomía personal. Tomar las decisiones en relación a mi cuerpo, las decisiones médicas, de acuerdo a mi propio plan de vida, que puede ser compartido o no por el equipo médico, pero que no tiene por qué ser dejado de lado. Tiene que ser absolutamente escuchado. Yo puedo aceptar de acuerdo a la ley o rechazar un tratamiento previa recepción de la información que permite igualar las posiciones. La única manera, dice Elena Highton, quien ha traído el tema del consentimiento informado a la Argentina, de tomar una decisión inteligente es habiendo sido informado. Y esto es lo que pretende la ley. Este acceso, este derecho del paciente a recibir información. Ahora, la ley no habla solamente de lo que es recibir información, sino que trae una serie de componentes que amplían generosamente la posibilidad de este derecho del paciente. Asistencia, trato digno y respetuoso, la modificación que ha tenido en relación a aceptar o rechazar tratamientos en la etapa de terminalidad de la vida, pudiendo dictar lo que se conocen como directivas médicas anticipadas, esto es, en el momento en el que gozo de lucidez, tomar anticipadamente decisiones respecto de mi salud para cuando no pueda expresarlas. La interrumpo 2 segunditos, doctora, porque tiene que ver esto con un caso reciente, que es el testigo de Jehová, que tiene a propósito que ver con esto que usted está diciendo, cuando dispone el propio paciente, antes de que suceda lo que suceda, tiene un compromiso firmado donde no admite que haya una transfusión. La Corte lo avala esto. Absolutamente. Y efectivamente no lo transfunden. O sea, esto no trae colisión para los médicos también, en el sentido de que, si bien es cierto que existe una voluntad específica para que, en virtud de una creencia determinada, uno no admita que le pasen una transfusión de sangre, esto no va en contra absolutamente de lo que puede disponer la medicina como para salvar una vida. La medicina tiene un arsenal tecnológico disponible si yo quiero aceptarlo. El límite de la aceptación de este arsenal tecnológico tiene que ver con mi voluntad, con mi deseo de recibirlo o no recibirlo. Y tal vez el otro límite jurídico que encontramos a esta autonomía, al ejercicio de esta autonomía de la voluntad, es la afectación de los derechos de terceros. Esto es lo que dice nuestra Constitución. ¿Sabe por qué le pregunté todo esto? Esto la gente se lo ha preguntado, y esto tiene mucho que ver también, y está ahí pegando en el límite con la eutanasia también. No. En el caso particular de este caso, o sea, la eutanasia es la muerte provocada, y en este caso es la muerte digna, es que no se hace nada como para salvar. Acá, la eutanasia también es una especie de muerte digna, que cada país asume legislar en cada momento y en cada estadio en el que la discusión social permite consensuar y legislar sobre determinados temas. La muerte digna jamás se confunde en nuestro país y en este estado de la legislación con la eutanasia. Es muy interesante, Luis, la pregunta que usted formula, porque permite hacer una diferenciación muy concreta. Una cosa es la limitación del soporte vital cuando la indicación médica es precisa en este sentido. Cuando ya lo único que puede hacer la ciencia es darme tratamientos para alargar mi agonía. La muerte va a ser un hecho seguro, vamos a tener que esperar la fecha en que suceda, pero tal vez esta tecnología disponible alargue un poco más esta etapa y yo no esté en condiciones de aceptarla. Es un derecho, no es una obligación la muerte digna. Si no tengo ganas de soportar
este sufrimiento es que puedo elegir no continuar con la, correcto, con la administración de esta tecnología que tengo a mi disposición. Pueden pasar otras cosas, que yo tenga deudas pendientes con mi familia que resolver. Entonces elijo soportar un poco más el dolor y prolongar este tratamiento. Pero no es una obligación, esto es así de claro. Y tampoco la muerte se provoca, que es lo que pasa en la eutanasia. La muerte está dada por la propia patología que sufre el paciente. Entonces, no son conceptos que se confundan en este estado de la situación. Y es muy interesante. En el caso particular que yo estaba hablando de testigo de Jehová, de algún modo y sutilmente, si yo no recurro a la medicina adecuada para salvar mi vida, estoy provocando mi muerte. Él está en la primera parte del artículo en donde la legislación nos da la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento sin invocación de causa. Y esto tiene que ver, lo unimos a esto que nosotros decíamos al comienzo de la charla, con cuál es mi expectativa respecto del proyecto de vida que yo me planteo, con mi esquema de valores y creencias que puede diferir al suyo, pero que no tienen por qué interferir. Correcto. Distinta es la situación, y por eso decíamos la intromisión de terceros, del fallo que ha salido de la Corte muy recientemente también respecto de la vacunación, en donde una familia que prefirió la medicina ayurvédica para el tratamiento de sus enfermedades, no quiso que se vacunara a su hijo. ¿Y qué dice la Corte aquí? Momento, aquí sí debe intervenir el Estado, porque se pone en riesgo a este chico y se pone en riesgo al resto de la comunidad, porque puede traer enfermedades que nosotros ya hemos erradicado de nuestro país. Entonces, ahí sí hace falta la intromisión del Estado, pero la intromisión del Estado es al solo efecto de vacunarlo y sale otra vez. El Estado no debe intervenir, pero cuando no existe un mal general, mi voluntad es la soberana. Yo les propongo un pequeño corte comercial y volvemos enseguida, porque ahora vamos a escuchar, yo me apasiono con esto, pero me tengo que apasionar con el otro lado, que es lo que estaba explicando acá nuestra estimada Mercedes, respecto de la posición del paciente, ¿no? Que es muy interesante también. Así que en apenas un minutito estamos con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Estamos tratando todo esto que tiene que ver con la ley de derechos del paciente, y el tema realmente es interesante porque estamos viéndolo desde el punto de vista estrictamente jurídico y las connotaciones del lado de lo que fueron los pacientes o lo que son los pacientes a través de Mercedes Jones, que nos está también clarificando conceptos que son importantes. Nos quedan algunos temas en el caso particular de los pacientes que todavía no hemos abordado con la doctora. Esos temas, mi estimada Mercedes. La situación de los pacientes en general, yo creo que requiere una clarificación, porque uno generaliza y plantea como paciente a una persona anciana o plantea como paciente a una embarazada, y curiosamente el eje está en la enfermedad y no la persona. Por eso desde Paradigma 21 lo que planteamos es que para generar estos procesos de cambio profundos, donde el respeto, donde la participación, donde la posibilidad de decisión, donde la información circulen armónicamente entre el equipo de salud, la comunidad, las personas en situación de enfermedad,
se requiere un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma, ¿por quién empieza? Hay que correr el eje de la enfermedad a la persona, y allí tenemos un proceso de atención centrada en la persona que permite generar algo muy interesante, que es la incidencia, pero colaborativa. En Argentina, creo que en nuestros países latinoamericanos, tenemos un modelo de incidencia que es confrontativa. Inclusive en los lugares donde se enseña este tema de la incidencia, se plantea desde el debate, desde la confrontación. Y lo que nosotros proponemos es que eso ya se probó y no funcionó, y quizás lo que tendríamos que hacer es una incidencia colaborativa. Para eso hay que aprender qué es el diálogo, qué es la negociación y todas estas herramientas de trabajo en equipo. Por lo tanto, desde Paradigma 21 estamos haciendo una propuesta innovadora. La primera es articular organizaciones que en la realidad compiten. Ustedes me pueden llegar a decir cómo que compiten. Sí, compiten por recursos. Ahora, en la red, en Paradigma, colaboran. Y entonces ahí tenemos esta unión de competencia y colaboración, competencia, que es una realidad y que permite un segundo plano. Primero, articularse y colaborar. Segundo, entender que hay un derecho de los pacientes y de las organizaciones que los representan a incidir en la mesa donde se deciden situaciones vitales que los afectan. Yo, ya que estamos en este tema, voy a hacerles otra pregunta a cualquiera de las dos, o las dos al mismo tiempo, y que tiene que ver con el otro lado de la cosa, o los efectos colaterales, o los daños colaterales, y estoy refiriéndome al círculo que está al lado del paciente. O sea, cómo entran a jugar todos estos temas que tienen que ver. Si bien es cierto que la ley dice el paciente o los familiares directos, etcétera, 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 ¿cómo es la reacción? ¿Cómo se maneja este tema? Curiosamente, la Ley de Derechos del Paciente genera una serie, lo único que genera tal vez, es una serie de obligaciones para el equipo de salud. Y a quienes no convocaron a esa mesa de diálogo a la que se refería Mercedes, era el equipo de salud. El modelo que nosotros conocemos está cambiando, el modelo de atención médica, este quiebre que se produjo en la relación asistencial, creo que es un momento, una oportunidad de rehabilitar esta alianza que se necesita para la salud. Si nosotros seguimos profundizando las diferencias y marcando como dos territorios enfrentados, el del médico y el del paciente, mal negocio estamos haciendo. Me parece que estas leyes nos tienen que motivar más que a la diferencia, al encuentro para rehabilitación, la rehabilitación de esta alianza que se ha quebrado. Ahora, si bien el derecho y la Constitución sostienen que la ley es conocida por todos, yo preguntaría, en este caso en particular, ¿cómo ha llegado a la gente, al mundo gentil que yo llamo? ¿Cómo lo han tomado y qué conocimiento tienen efectivamente de todos los derechos que están involucrados en esta ley? Yo diría que muy poco. Es decir, hay organizaciones que por supuesto conocen la ley, pero a nivel general no se conoce. Y me gustaría hacer una referencia personal, familiar, en este sentido. Mi madre es una mujer mayor que tiene un modelo, yo diría, tradicional de relación de médico-paciente. Y en el nuevo paradigma no estamos hablando de relación médico-paciente, se complejiza y se amplía la cantidad de personas que se incluyen en esto de relación, y entonces está el equipo médico, no solamente el médico, el equipo médico, y no está solo el paciente, sino está el paciente, su familia, cuidadores. Esto es un cuadro diferente. Y esta capacidad de preguntar, y esta capacidad, aunque no conozca la ley, conocer que tengo derechos, también está más extendida. Si bien no se conoce la ley, se conoce esto. Entonces uno ahí, yo la veo a mi madre que cuando le dan un tipo de medicación, le digo, mamá, si te está haciendo mal, ¿por qué no lo llamás al médico y le decís que te está haciendo mal? ¿Cómo lo voy a molestar al doctor, mijita? Bueno, ese modelo de cómo voy a molestar al doctor
es lo que está más extendido y no es responsabilidad del médico. Esta cosa de acusar al médico de tener una relación paternalista también es ambigua. El médico, y sobre todo los médicos jóvenes y el equipo de salud, tienen una relación de mucha comprensión y contacto. Tengo que interrumpirla para decirle que cambió el aspecto de la salud. No hay un acercamiento, el médico no conoce tanto al paciente o a la familia, por eso la respuesta de su mamá seguramente, ¿por qué los voy a molestar? Porque no tiene psicológicamente la confianza que se podía haber tenido antes con el médico. No sé si eso hay que modificarlo también. Es difícil, es muy difícil. Es un paradigma, hoy va mutando y la ley de derechos del paciente gira en torno a la autonomía personal, en torno a este derecho a la autodeterminación de cada uno de nosotros, que no tiene que llevarnos, esto me parece que es necesario que trabajemos, que lo debatamos. Lorenzetti, cuando inauguró el año judicial, dijo: no todo conflicto debe terminar en un juicio. Nosotros podemos tener diferencias dentro del sistema de salud, pero el sistema de salud debe generar dentro de su organización distintos mecanismos que atrapen este conflicto y no permitan que el conflicto que llega a tribunales, el sistema de salud debe plantearse qué ha fracasado, qué instancias han fracasado para que esto llegue allí. Hay que generar, repito, mecanismos que atrapen el conflicto y no lo transformen en un eslabón más del sistema de atención de salud que termine invisibilizado. Nadie lo ve, la gente golpea puertas, nadie responde y termina la justicia. En esto tenemos que colaborar con la atención. Todos nosotros, como sociedad, tenemos que generar estos espacios para evitar que estos conflictos sean una especie de bola de nieve imparable en determinado momento. Volvamos al principio de la nota y volvamos entonces a lo que significa el trabajo conjunto. ¿Qué le decimos a la gente? Lo primero, el modelo que planteaba Marisa de unión de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos trabajando en paradigma. Marisa habló de las organizaciones más importantes de pacientes, pero también de la Confederación Argentina de Enfermería, también de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades. Eso es un primer modelo interesante e innovador. Como segunda medida, las personas acercarse a estas organizaciones. Paradigma 21 ha lanzado ya 2 campañas relacionadas con la alfabetización en salud. No importa de qué nivel cultural provengamos o cuál sea nuestro nivel social, en algún punto somos analfabetos en salud, conocemos muy poco, y si además a eso le agregamos esto que planteamos, la situación de shock frente a un diagnóstico de una enfermedad grave, automáticamente perdemos capacidad de respuesta y de lucidez para tomar decisiones. Entonces estos procesos son importantes, articularse y colaborar juntos. Si bien es cierto que en la carrera de medicina existe una materia legal sobre la medicina, también hay que enseñarle a los médicos. Exactamente. Nosotros desde la facultad damos cursos permanentemente, estamos absolutamente conectados. De hecho, formamos las primeras camadas de abogados con una materia que tenemos el orgullo de decir que se cierra en la primera inscripción. Nosotros tenemos una cátedra de Derecho de la Salud en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos una carrera de posgrado donde formamos abogados para que se integren al equipo de salud. Me parece que esta es una contribución muy importante, y veníamos hablando con Mercedes y yo le decía qué nueva paradoja nos trae la posmodernidad, en donde tenemos un avance tecnológico tan importante, pero tenemos que dictar leyes para que nos protejan de este uso abusivo de la tecnología. Les agradezco muchísimo la gentileza de haber venido, y toda vez que sea necesario volveremos sobre el particular. Esto es un vehículo para que ustedes puedan expresarse. Gracias por estar. Muchas gracias. Y en cuanto a ustedes, el próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.
La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Y tú? Bueno, ya ves, lo mismo de siempre. Defiende tus derechos. El humo de tabaco de los demás mata.